Hola pájaros, aquí Cóndor. Ha habido mucho movimiento de presentaciones de motos nuevas en este mes de octubre y hace mucha falta que algún experto haga un buen resumen, pero como no veo ninguno, me va a tocar a mí condensar todo lo que nos han lanzado los fabricantes en la cara hasta hoy. Los que llevan algo de tiempo siguiendo el canal ya se habrán dado cuenta que hablo mucho de motos, pero que realmente sé muy poco. Y los apreciados nuevos visitantes, pues nada, quedan avisados para que no se esperen disertaciones expertas sobre tal o cual nueva configuración de levas o qué sé yo. Dicho esto, vamos a repasar todos los lanzamientos de octubre 2021. Y empezamos. Los alemanes han estado bastante activos este mes presentando modelos nuevos para todos los gustos. Como vamos a ver, no solo con esta marca sino con todas las demás, la gran mayoría de las presentaciones son actualizaciones de modelos existentes, pero que van mucho más allá de simples cambios de pintura. Lo primero que han hecho ha sido presentar el lavado de cara de todas las GS para celebrar los 40 años de su aparición. Pero esto me lo salto porque aparte de la nueva opción de pintura estilo invasión de avispa africana, no hay nada fundamentalmente nuevo en ninguna de las integrantes de la línea. Lo que ha venido justo después sí que tiene cambios y se trata de la R1250 RT. Esto va más allá de un simple lavado de cara, porque lo que han hecho es cambiarle la cara. Bueno, solo los expertos van a notar el cambio en realidad, pero el carenado no es el mismo de antes. Es un poco más pequeño, más angular y más agresivo, pero ofreciendo mejores prestaciones aerodinámicas, o al menos eso aseguran desde Berlín. Yo lo agradezco porque la R1250 RT anterior me gustaba, pero su aspecto no me parecía nada emocionante. Habrá que verla en persona para saber si esa sensación cambia, pero al menos está claro que yo no era el único que lo veía así. Aparte de eso, la R1250 RT le han metido toda la tecnología alemana disponible, demasiada como para contarla en un resumen, pero suficiente para decir que ninguna moto en el mercado tiene tecnología para turismo que no esté ahora disponible en la RT, aunque sea a través de los extras que tanto le encantan a los ejecutivos de BMW. Después de las ruteras, ha llegado el turno de las clásicas, comenzando por toda la familia R90. Para 2021 el principal cambio es que se ha modificado el motor para cumplir con la normativa de emisiones Euro 5. Algunos escépticos estaban esperando la desaparición total de estas motos, pero por fortuna BMW ha visto que no era tan complicado ajustarlas a las nuevas normativas, y así lo han hecho. Como nota discordante, hay que decir que la versión Capitán Centella, también conocida como la R90 Racer, ha sido eliminada del catálogo. Esto en todo caso no es una sorpresa debido a sus pocas ventas, y de hecho lo he comentado en mi video sobre la R90. Otra novedad de la línea Heritage de BMW es la R18 Classic. Yo sinceramente no me esperaba variaciones de la R18 tan pronto, pero aquí está la primera. La primera diferencia que tiene la R18 Classic con la R18 es una rueda delantera más pequeña de 16 pulgadas. Alforjas y pantalla de serie y lo mejor de todo, un escape con diseño decente. La intención es que si quieres una R18 para hacer miles de kilómetros, que te vayas directamente por la Classic. No es una mala idea, pero aún falta ver si el precio es el adecuado. Una vez superado todo el batallón de novedades de BMW, es hora de ver lo que han presentado las otras marcas hasta ahora. Lo último que ha ofrecido Ducati es una nueva versión más básica de su Scrambler 1100, la Ducati Scrambler 1100 Dark Pro. Tengo que decir que pocas cosas me marean más que el sitio web oficial de las Ducati Scrambler, pero aún así creo que he logrado entender que hasta hace poco existían dos versiones top de la Scrambler, que son la 1100 Pro y la 1100 Sport Pro, y lo que las diferencia de las demás Ducati Scrambler es el motor de 1079 centímetros cúbicos. La idea con la nueva 1100 Dark Pro es dar una opción más barata, con solo los componentes que la casa considera esenciales, pero aún así con el motor más grande de la gama. Esto ya lo habían hecho con la Scrambler más pequeña y esa versión, la Icon Dark, es la Ducati Scrambler más vendida en varios mercados europeos, así que aplicar el concepto con la 1100 tiene mucho sentido. Hasta hace poco existían dos versiones de la Versys grandota, que son la Kawasaki Versys 1000 y la Kawasaki Versys 1000 SE, y son dos polos opuestos. La 1000 a secas no es que sea básica, porque es una moto con mucha tecnología pensada para hacer mototurismo,
pero la SE tiene todos los aderezos existentes en el catálogo de Kawasaki, y eso se nota bastante en el precio, pasando de la básica a 14.500 a sumarle otros 3.500 en la SE hasta los 18.000 euros. Es mucha diferencia y Kawasaki ha visto que hace falta algo intermedio. De ahí sale la nueva versión para 2021, la Kawasaki Versys 1000S. Esta nueva versión tiene todos los avances tecnológicos de la SE-1, el más caro, la suspensión electrónica semiactiva. No tengo ni idea de cómo funciona, pero sí me suena a que viene bien para meterse por el campo principalmente. Así que si quieres una Versys 1000 full equipo pero te piensas embarrar poco o nada, mejor te coges la S. La gama media de motos aventureras de KTM acaba de crecer. Los 3 modelos de la 790 serán reemplazados para 2021 por sus equivalentes, ahora con 90 centímetros cúbicos más, subiendo de 799 a 889, pasando a ser la serie 890. La gama sigue teniendo las mismas 3 opciones que son la KTM 890 Adventure, KTM 890 Adventure R y KTM 890 Adventure R Rally. El resumen es que la primera es la más rutera, pensada para el asfalto y no tanto para el campo abierto, mientras que la segunda y la tercera son camperas, una más básica y la otra la versión limitada con todos los extras. Solo queda decir que aparte del avance en musculatura, la moto es casi idéntica a la anterior, así que siguen siendo diseños vomitivos creados por mentes adolescentes de 30 años para mentes adolescentes de 45 años. Un dato importante es que la 890 ahora es demasiado potente para el carné A2, así que algunos especulan que la serie 790 seguirá existiendo para cubrir ese mercado, pero yo no estoy tan seguro teniendo en cuenta que la 790 tal como está no cumple con la normativa Euro 5. Hasta la fecha solo llevamos un lanzamiento reciente en Yamaha, pero es sin lugar a dudas el que más reacciones negativas ha generado en internet de todas las motos presentadas este mes. Estoy hablando de la nueva Yamaha MT-09 y su ya famoso faro central de LEDs, que reemplaza al doble faro tipo Wally de la versión anterior. Por lo visto a mucha gente en internet le parece fabuloso el faro anterior y horrible el nuevo. Yo no lo veo así y creo que el nuevo no desentona, pero las ventas serán las que digan si Yamaha se ha equivocado o no. Según Yamaha, el nuevo motor es más potente, con más par y además pesa menos que antes, pero lo más importante es que cumple con la Euro 5. También viene con una batería de actualizaciones tecnológicas que me superan y pequeños cambios en las dimensiones con el objetivo de eliminar todo lo no esencial y mejorar la experiencia al conducirla. Más que el faro, de lo que yo me quejo con Yamaha, pero no solo en la nueva MT-09, sino con toda la línea de Dark Side of Japan, es de los videos oficiales. A ver, son una sarta de efectos especiales brutales y entretenidos, pero no sé qué diablos me están vendiendo. La moto a duras penas se ve, y estoy seguro de que la podría reemplazar perfectamente por un reloj, un perfume o un móvil sin ningún problema y quedar igual de confundidos. Al igual que Yamaha, los ingleses hasta ahora solo llevan como lanzamiento una Naked, aunque la de Hinckley es totalmente nueva y de gama media. Ya había hablado de la Trident en un video que no vio absolutamente nadie cuando se presentó el concepto, pero ahora que se ha hecho el lanzamiento oficial para 2021 hay que incluirla en este resumen. La nueva Trident está destinada a competir con el mercado de las Yamaha MT-07, Honda CB650R, Kawasaki Z650 y la que a todos se nos olvida que sigue por ahí, la Suzuki SV650. Su gran base diferenciadora es que tiene un motor con 3 cilindros, mientras que las Yamaha, Kawasaki y Suzuki son bicilíndricas y la Honda es tetracilíndrica. Eso a mi modo de ver es suficiente para que se haga su propio nicho, pero además le han dado un toque estético bastante único a mi modo de ver. La Trident está a mitad de camino entre las Modern Classics, con su depósito indentado marca registrada de Triumph y el faro delantero redondo, pero todo lo demás tiene más pinta de Street Triple. Solo la Honda me parece rival en diseño y en prestaciones todo depende del gusto de cada uno debido a la gran diferencia de comportamiento en los motores. Bien, ese es el resumen ejecutivo de los nuevos lanzamientos de las grandes marcas en el mundo de las motos para 2021 realizadas en este mes de octubre. Para el que quiera profundizar en datos técnicos de cada una de las motos, abajo en la descripción dejo los enlaces oficiales.
Bien, este video se ha terminado, pero si has llegado hasta aquí puede ser que te esté gustando mi contenido, así que te sugiero que te suscribas y luego que pases a ver estos otros videos que me parece que también te van a gustar. Nos vemos en otra, pájaros.